El tema esta mañana se titula El Imperio Sacro Romano, basado en Daniel, el capítulo 11, versículos del 31 al 36. Me estaba fijando en el calendario que ya hace 3 meses que dejamos este tema. Les dijimos que íbamos a darles un break y han tenido un break muy grande. Es tiempo de avanzar con las profecías porque tenemos que llegar a Apocalipsis. Ahí está algo grande. Muy bien. ¿Dónde terminamos la vez pasada? Es en la caída del Imperio Romano pagano, cuando las tribus bárbaras invadieron a todo el Imperio Romano en Europa. Ustedes recuerdan que los pies de la imagen de Nabucodonosor representan a Europa, y la cuarta bestia de Daniel 7 representa a Roma pagana, y los cuernos representan a Europa. Entonces, entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño es ahora Roma papal o el Imperio Sacro Romano. También en el capítulo 8, el cuerno pequeño que sale del macho cabrío también representa no solamente a Roma pagana, sino también a Roma papal. Muy bien, Daniel 11:31. Y serán puestos brazos de su parte. Es decir, en ese entonces, el emperador Justiniano de la parte oriental del imperio de Constantinopla, Justiniano I, él viene para la parte occidental del imperio para ayudarle al obispo de Roma. Por eso dice, y serán puestos brazos de su parte. Y contaminarán el santuario de fortaleza. Es decir, la iglesia cristiana fue contaminada, fue corrompida, cambió todas las doctrinas de Jesús y se mezcló con el paganismo. Y dice allí, y quitarán el continuo sacrificio. La palabra sacrificio no está en el original, nomás, y quitarán el continuo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que se quita con el continuo. Y pondrán la abominación espantosa. Ya cayó el imperio romano pagano y ahora es reemplazado por el imperio sacro romano, que es Roma papal. Así que esas 3 cosas vamos a ver en este momento. El emperador Justiniano I viene de Constantinopla a Roma para hacer su ayuda allí al obispo de Roma. La iglesia es mezclada, pervertida, usa la política para avanzar sus propósitos y echa mano de la fuerza militar del Estado para enforzar su poder, especialmente en contra los herejes. Un hereje es todo aquel
que no está de acuerdo con Roma. Así que tú y yo somos herejes. ¿Y qué es el continuo que se quitó? Bueno, no es cuando Antíoco Epífanes quitó el sacrificio por 3 años, porque Antíoco Epífanes fue en el año 164 antes de Cristo, y ahora estamos hablando del año 538 después de Cristo. Así que han pasado 700 años después de Antíoco Epífanes, así que no se puede referir a él. Muchos quieren confundir la enseñanza y decir que es Antíoco Epífanes para que no identifiquemos quién es el anticristo y el cuerno pequeño. Tampoco se está refiriendo a cuando los sacrificios del templo en Jerusalén fueron quitados en el año 70, en la destrucción de Jerusalén por los romanos. Porque ahora estamos hablando nuevamente del año 538 y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Así que ya vamos 468 años después, y tampoco se puede referir a Jerusalén. El continuo que se quita, no se quita actualmente, se quita en las mentes de las personas, porque cuando Jesús subió al lugar santo para ser nuestro intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, ahora en el año 538 entra el Papa para él ser el jefe de la Iglesia mundial. Se le dio ese título por Justiniano I, y el intercesor de los hombres. Él ahora, el Papa, reemplaza en las mentes de la Iglesia a Cristo Jesús. Toma lugar de Jesús como la cabeza de la Iglesia y el mediador entre Dios y los hombres. Esto es una corrupción, una perversión de la casa de Dios. Cristo es nuestra justicia, no ningún hombre. ¿Cómo te va a perdonar un hombre que necesita ser el mismo perdonado? Porque la Biblia dice que no hay ni uno justo, ni aún uno. Al obispo de Roma se le entregó la sede del antiguo imperio romano, que es ahora el Vaticano. Termina el reinado del paganismo y comienza el reinado del sistema papal. Y ambos mataron a millones de cristianos. Rómulo Augustus fue el último emperador de Roma pagana. Y entonces aquí en el año 538, el Papa Vigilius, él se sienta en el trono en Roma que antes era del emperador romano. Y ahora el Papa llega a ser el rey del norte. Daniel 11:32. Y con lisonjas, cosas resbalosas, hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Así que el Papa, la Iglesia, cambia los 10 mandamientos, quita 2 de los mandamientos de
de lo que Dios escribió con su propio dedo. Quita el segundo mandamiento que prohíbe los ídolos e imágenes. No puede tener ese mandamiento. ¿Cómo va a tener ese mandamiento si la iglesia, el templo está lleno de ídolos? Quita el cuarto mandamiento que nos dice quién es el verdadero Dios, el creador. No pueden tener ese mandamiento porque Satanás quiere ser Dios. En el cielo quiso ser Dios. Por eso Cristo lo echó del cielo. Y ahora aquí en la tierra es el único otro lugar que Él puede ser Dios. La Biblia le llama el Dios de este mundo. Pero no puede aparecerse el diablo y decir yo soy el Dios de este mundo, porque todos en terror huirían de Él. Él tiene que ser Dios a través de otra persona, a través de un ser humano. Y esa persona a través del cual Satanás usa para ser Dios es el Papa de Roma. Él es su agente, es su representante. El Papa de Roma no es el representante de Cristo Jesús, es el representante del enemigo de Dios. Y lo primero que hacen es prohibir las sagradas escrituras. No puedes tú, en ese imperio que se llama blasfemosamente sacro, no puedes tener una Biblia. Tener una Biblia es un crimen, castigado por pena de muerte. En el año 1054, una cisma entre el imperio occidental y el oriental, porque había Roma y había Constantinopla. Los emperadores ahora están en Constantinopla, pero en Roma está el obispo de Roma, y a veces hay emperador también en el imperio occidental, pero el que de veras tiene el poder es el obispo de Roma, el Papa. Él toma sobre sí la prerrogativa que pertenece a Dios de poner reyes y quitar reyes. ¿Se recuerdan Daniel 2? Hablando de Dios, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Pero el Papa quiere todos los poderes y autoridades que pertenecen únicamente a Dios. Y entonces estaba el Papa de Roma y la iglesia del Oriente, que era la iglesia ortodoxa, también tenía su cabeza, que era no llevaba el título de papa, sino patriarca. Entonces no pudieron llegar a acuerdo porque el papa quería ser la única cabeza de la iglesia mundial. Así lo declaró Justiniano. Pero la cabeza de la iglesia ortodoxa oriental dijo: no, tú no eres la cabeza de la iglesia. Y entonces, y además de muchos abusos y enseñanzas falsas que se enseñaron en Roma, la iglesia oriental no pudo aceptar esas cosas. Así que el Papa de Roma, lo que él hizo fue excomulgar al patriarca de Constantinopla. Y el patriarca de Constantinopla lo excomulgó también al Papa de Roma. Así que los dos se excomulgaron y quedaron los dos excomulgados, según cada uno. Así que tenemos dos cabezas
de la iglesia cristiana dividida, excomulgados. Daniel 11:33. Y los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los sabios son los que conocen la palabra de Dios, los que reciben a Jesús en su corazón y adoran al verdadero Dios que está en los cielos, y los que creen su palabra y obedecen sus mandamientos. Dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. Ahí están dando estudios bíblicos. Ahí están predicando el evangelio. Esos son los sabios. Cuando tú le das un estudio bíblico a otro, conforme a la verdadera verdad de la palabra de Dios, tú eres uno de los sabios. Pero ¿qué pasa con los sabios? Y caerán ¿a qué? A cuchillo. ¿Y qué más? Y a fuego y en cautividad y despojo por días. ¿Cuántos días? Los 1260 años durante la supremacía papal. Ustedes han oído del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. A todo le ponen santo, pero nada tiene santo. Porque se trata de el poder de destruir la Biblia, de controlar las conciencias de los hombres, de destruir, de matar a todo el que tiene la palabra de Dios. Todo el que no se somete al Papa, eso es lo que hacen. La Inquisición se llevó a cabo en Europa por siglos. En España, en Portugal, Italia, en Francia. Si tú predicabas cualquier cosa en contra de la Santa Iglesia, eras digno de muerte. Y no creas que era una muerte liviana o fácil. No se contentaban con nomás matarlos. Tenían primero que torturarlos. Han tratado de esconder las atrocidades que se han cometido en la historia, pero no pueden esconderlas todas. Por solo creer que Cristo Jesús es tu Salvador, por solo creer que Él es el que te perdona tus pecados, por solo creer que la Biblia es la palabra de Dios. Solo la eternidad nos revelará el sufrimiento de estos cristianos verdaderos que se entregaron a Dios. Los cristianos predicaron el evangelio. Esos son los sabios. Y murieron millones como mártires durante los 1260 años del sistema papal. Ahora, esta es la basílica que lleva el nombre San Juan de Letrán, que está en Roma. Y quiero enseñarles un letrero que está esculpido ahí en la portada de esta basílica. ¿Ven esas palabras en latín?
significa indulgencia plena, perpetua, diaria, para todas las ocasiones, para vivos y difuntos. ¿Ya ven el poder de poder perdonar pecados? El control. ¿Qué control? Decir que tienes el poder de Dios de perdonar pecados. Pues si tú quieres ser salvo, se tienen que perdonar tus pecados. Y según ellos, el que te perdona es el sacerdote, el obispo, el papa. Así que tú tienes que hacer todo lo que ellos te dicen y dejar de hacer lo que ellos te dicen y creer lo que ellos te dicen y destruir la Biblia porque ellos te lo van a decir. Y si quieres salvar a algún pariente amado muerto y que se perdonen sus pecados, tú tenías que ir a comprar una indulgencia. Todo se trataba de dinero. Ahí está. Todavía. Esas letras. Pero la gente viene y las ve, no les pone atención, se va. Pero miren lo que dicen. No han dicho, ay, mira qué terrible lo que hicimos en el pasado. Bueno, lo han dicho, pero no lo han demostrado. ¿Por qué? Dejan esas cosas allí. Porque todavía las creen. Daniel 11:34. Y en su caer, es decir, los sabios o los justos, los cristianos de Jesús, verdaderos, serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Serán ayudados. Dios envió a los reformadores para ayudar a los cristianos. Hombres increíbles, con unas convicciones, con una entrega tan total a Dios, que nadie los podía mover. ¿Ustedes saben quién es Pedro Baldo? ¿Alguien sabe quién es Pedro Baldo? Él es el fundador de los valdenses. Este hombre en el siglo XII introdujo, ya tenían los valdenses como unos 400 años antes de los reformadores. Los valdenses ya tenían la Biblia traducida en su propio lenguaje. Ellos eran la base de donde surgieron después los reformadores. Este hombre, Pedro Baldo, desde el siglo XII, comenzó un movimiento, una iglesia tan poderosa, las maravillas que hacían esos hombres, que vivían en las montañas, iban a la ciudad, secretamente predicando la palabra de Dios, exponiendo sus vidas. No les importaba morir, solamente les importaba expresar su amor a Cristo Jesús, la verdadera cabeza de la iglesia cristiana. Los valdenses se encontraron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras.
centenares de años antes de la Reforma. Allá en el norte de Italia, en las montañas, tuvieron que huir, no podían estar en la civilización, los mataban, tenían que esconderse en las montañas ahí de Piedemonte, y ahí estaban sus chozas, sus casas, sus escuelas, hechas de los materiales que encontraban allá, lejos de la civilización. Los valdenses, gente increíble, con una entrega que no se ve hoy en día, dispuestos a morir de cualquier manera, con tal de no traicionar a su Salvador. En esos tiempos, el Papa dio una bula, un decreto, una orden. Pongan atención, miren lo que decía esta bula. Absolvía, ¿qué significa absolver? Perdonar de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando de hechos libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Si usted te unes al ejército del Papa, ¿sabías que el Papa tenía un ejército? Para eliminar a todos los que no lo aceptaban a él como la cabeza suprema de la Iglesia mundial, a todo el que no se sometía a él en todo. Ahora fíjate que más conviene mucho tener el poder de perdonar, ¿no es cierto? Ahora miren lo que incluía esa bula. Declaraba legítimos sus títulos sobre cualquiera propiedad que hubieran adquirido ilegalmente y prometía la remisión de todos sus pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje. Así que viene uno de los soldados del Papa, te mata a ti, todos sus pecados son perdonados por haberte matado a ti, y toda tu propiedad pasa a manos de él. ¿Es esa la Santa Iglesia? ¿Y cuál era el crimen de los valdenses y albigenses? ¿Qué tenía ahí en su mano? La Biblia. Y por eso los odiaban, porque es imposible que tú creas en la palabra de Dios y aceptes al Papa como la cabeza de la iglesia cristiana. ¿Se imaginan con qué santidad, con qué consagración, con qué piedad las madres instruían a sus hijos? Oh, hijito, tú tienes que entregar tu corazón totalmente a Dios, aunque te cueste la vida, aunque te maten, aunque te torturen. Cuando crezcas, sé fiel a Jesús. No dejes que nadie y nada te desvíe del camino de nuestro Salvador y Redentor. No creas los mentirosos que dicen que te pueden perdonar. No creas que el hombre es el intercesor entre Dios y los hombres.
Cristo es la única cabeza y salvador del mundo. Llegó el tiempo cuando habían dos papas. Y por supuesto, el uno decía, uno que era el Papa Urbano VI de Italia, de Roma, y el otro era de Francia, Aviñón, el Papa Clemente VII, y cada uno decía, no, yo soy el Papa. Y entonces, cada uno decía que el otro era el anticristo. El anticristo eres tú. ¿Cómo voy a ser yo el anticristo? Eres un hereje. ¿Qué hereje ni qué hereje? Y saben, ese era el tiempo de Juan Wycliffe. ¿Y saben lo que dijo Juan Wycliffe cuando vio estos dos papas peleándose? Y cada uno tenía su ejército. Y se peleaban uno contra el otro para ver quién quedaba como el papa. ¿Y saben lo que dijo Juan Wycliffe cuando vio que los papas se decían uno al otro el anticristo? Juan Wycliffe dijo, por fin los papas están hablando la verdad. Amén. Y luego llegó el tiempo cuando habían tres papas. Y cada uno estaba diciendo que el otro era un hereje. Tres papas, ¿se imaginan? Are you guys listening to the words? Juan 22 de Pisa, Italia. Y Benedicto 13 de Aviñón, Francia. Y Gregorio 12 de Roma, Italia. Y por fin hubo un concilio. Y a Juan 23 lo pusieron en la cárcel. ¿Te imaginas un papa en la cárcel? A Benedicto 13 lo excomulgaron. Y a Gregorio 12, cuando vio lo que lo venía, mejor él resignó, dijo, yo me voy en paz. Y pusieron otro papa, un cuarto. Daniel 11:35. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los que purificará y perfeccionará. El sufrimiento, la persecución trae purificación a la iglesia, porque los que de veras no son fieles van a abandonar la causa de Dios. Y el que se queda es porque de veras ama a Dios. ¿Han oído del día de masacre de San Bartolomé? Porque todo es santo. San Francisco, San Bernardino, San Diego, San Fernando, Santa Bárbara, todo es. Pusieron una fecha, y tal fecha a medianoche vamos a atacar y vamos a matar a todos los cristianos. Y en una noche mataron 30,000 hijos de Dios. Y les gustó tanto. Y dijeron, ¿por qué no más un día? ¿Por qué no lo hacemos toda la semana entera? Y le siguieron. Y en una semana murieron 100,000 cristianos e hijos de Dios. 100,000. ¿Sabes qué tan grande número es eso? En una sola semana. Y en Roma, el Papa y los cardenales estaban tan contentos
contentos por la matanza que dijeron: vamos a sonar las campanas. Y sonaban las campanas de alegría y gozo por los 100,000 muertos, porque tenían Biblias y creían a Cristo Jesús. Y además, el Papa Gregorio XIII estaba tan contento después que él decidió hacer una moneda en conmemoración desde el día del masacre de Bartolomé. Y se hizo otra moneda también. Noten la moneda que está al lado derecho. ¿Ven lo que está mero abajo? Si ven, ¿qué es eso ahí? Es un dragón. ¿Ven las alas, las patas, la cabeza más arriba al derecho y la cola da la vuelta? Y en medio, ahí está Apocalipsis capítulo 13. Ven aquí, mi hijo, dilo, ven, hermano, ven a decirlo. ¿Qué? Porque él adivinó, él sabe, él dijo, ¿qué ven ahí? Los cuernos de la bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia. Cuernos como de cordero. Pero, ¿se parece a un cordero de Dios o un cordero del diablo? ¿Qué es eso? ¿A qué cristiano verdadero se le ocurre poner un dragón y a esa bestia como símbolos de su obra? Y ese mismo Gregorio XIII, miren allí, hace un monumento grande. ¿Y qué animal está ahí? Un dragón. ¿Qué si nosotros hacemos una iglesia y ponemos un dragón a la entrada? ¿Le parece eso? No se puede, porque el dragón representa ¿a quién? El diablo, Satanás. Hoy de paso. Así que no te asustes. ¿Por qué? Qué bien y correcta es la profecía de Daniel y Apocalipsis cuando menciona que Roma pagana se representa por un dragón, una bestia terrible y espantosa, y de los cuernos donde está Europa sale el anticristo. Hoy de paso, el calendario que usamos hoy en día es el calendario gregoriano de este mismo amigo. ¿Qué les parece? Daniel 11:36. Y el rey hará a su voluntad. Es el rey de Roma. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y será prosperado. ¿Ha prosperado esa iglesia, sí o no? Algún día te voy a explicar por qué es que en todas las Américas hablamos en español. ¿Tú crees que es casualidad? Y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Así que no se asusten cuando Napoleón envía a su general para llevar al Papa Pío prisionero. Napoleón sabía Napoleón
y a él lo llevaron prisionero. Bueno, te digo de una vez, ¿sabes por qué hablamos en español en toda Latinoamérica? El Papa de Roma dividió el mundo. Cuando tenía el poder, dividió el mundo. Y dijo, todas estas Américas te las doy a España, porque España era su brazo derecho. La Inquisición. Ve a las Américas y todos esos salvajes, hazlos católicos. Y el que no quiera, pues tú ya sabes qué hacemos con ellos. Ese es el plan de evangelización. Cuando el Papa habla de la evangelización del mundo, ¿tú crees que está hablando de la palabra de Dios? ¿Usted cree que está hablando de Jesús? Su plan de evangelización siempre ha sido: o haces lo que te digo y matamos a los demás. Ese es su plan de evangelización. Cuando el Papa dice evangelización, es muy diferente a cuando un hijo de Dios dice evangelización. Entiéndelo bien. Y nadie, y ahora, el Papa se ha levantado de nuevo, su herida se ha curado maravillosamente, y ya nomás le falta una parte: el brazo militar, para enforzar sus leyes sobre los herejes. Y está por encima. Y no hay nadie que se le podrá enfrentar humanamente bien ese tiempo. Por esa razón, Cristo, la verdadera cabeza de la iglesia, es el único que puede venir a destruir al cuerpo pequeño. Viene en gloria y majestad, dice 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, que es el anticristo, el Papa, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, escucha lo que te voy a decir. ¿Están atentos todos? Si está despierto tu esposo, dale un cobo. Siempre digo otras cosas. Pienso una cosa y me sale otra. Ok, el que está dormido. Bueno, algunas quizás con gusto, aunque esté despierto, pero lo hacen. Pero ¿han ustedes oído de la guerra sucia de Argentina? ¿Han oído de la guerra sucia en Argentina? En el año 1976 hubo un golpe de Estado hacia la presidencia de Argentina y se apoderó la fuerza militar. ¿Están escuchando? Una dictadura, la junta militar, se apoderó en Argentina. Por 7 años tuvieron el poder. Esa junta militar estaba muy íntimamente aliada con la Iglesia Católica. En esos 7 años se desaparecieron 30,000 ciudadanos argentinos y argentinas. Y la junta militar dictadora
consultaba la Iglesia Católica. Tú puedes ir al internet y ver allí Guerra Sucia Argentina. Es historia. No soy malo yo, no estoy atacando, te estoy contando la historia. ¿Saben quién en ese tiempo era el jesuita de más alto rango en Argentina? Uno que se llama Mario Bergoglio. ¿Han oído ese nombre? Arzobispo de Buenos Aires, después llegó a ser, luego cardenal. Hoy en Argentina hay una ley parcial dominical. ¿Y quién era el más influyente en Argentina allá? Mario Bergoglio, el Papa. ¿Y quién está promoviendo el Día de la Familia que cae siempre en domingo? Mis hermanos, está por encima la profecía. Y el mundo tendrá que escoger quién es su Dios. Si es Cristo Jesús o si es el Papa de Roma. Tan claro así. Quiero que mi Dios y tu Dios sea el Hijo de Dios. El único que puede perdonar nuestros pecados, porque Él murió por ti y por mí. El único que es la cabeza de la iglesia, porque el Padre lo puso así. Salmo 103, versículos 2 y 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, mi Salvador y Redentor, Cristo Jesús.